Bueno, el siguiente cuento mejor que vamos a resumir de esta compilación de cuentos de Julio Cortázar es El Móvil. El Móvil habla de un asesinato de Montes y de cómo el protagonista, que es su mejor amigo o uno de sus mejores amigos, trata de vengarlo. Bueno, el protagonista llega a la escena del crimen cuando Montes ya estaba muerto. Sin embargo, Barros, que también era un amigo de común entre Montes y el protagonista, había llegado cuando Montes todavía seguía vivo, muy débil, pero seguía vivo. Entonces, este le pregunta quién lo mató y Montes lo único que logra decir, porque obviamente se está muriendo, no tenía muchas fuerzas, es el del brazo azul y tatuaje. Entonces, con esto se sabe que el hombre era un marinero, porque los marineros se tatúan aquí en el bíceps un tatuaje azul de un ancla, etc. Sin embargo, no les puede decir el nombre, o no lo conocía Montes, o simplemente no le alcanza a decir el nombre de la persona que lo mató. Así que esta es la única pista que tienen ellos hasta ahora, Barros con el protagonista, de que es un marinero el asesino. Después ellos llegan ahí a la costa, ¿no? Y un batidor les dice que lo único que sabe de él, este señor que están buscando, es que trabajaba en un barco francés, pero no como marinero, sino como un mismísimo pasajero. También consiguieron saber que era argentino y que viajaba en tercera clase. De esta forma, el protagonista se consigue los papeles y se embarca en un viaje con destino a Marsella, en donde obviamente en este barco estaba el asesino de su amigo Montes. Y aquí, bueno, era una travesía larga, pasaban por Río, por Uruguay, entonces él iba en todas estas partes conociendo obviamente a los tripulantes, y especializándose a los que viajaban en tercera y argentinos, porque esas eran las cualidades del asesino. Entonces, para saber quién era. Bueno, el protagonista se hospeda en una habitación con 4 camarotes, que obviamente la puerta da un pasillo, y este pasillo por un extremo da hacia unas escaleras que suben hacia arriba, y por el otro hay un café, una sala como de estar así, una zona común. Entonces allí se reunía mucha gente y ahí empezó a saber mucho de las personas, ¿no? A saber sus características, de dónde eran, etcétera, y esto le sirvió de mucho. De esta manera supo que en el barco habían tan solo 4 argentinos, obviamente contándolo a él. Solo 3 eran los posibles. Uno de ellos era muy viejo, así que lo descartó y solo le quedaban 2 posibles que tenían más o menos su misma edad. Entonces estaba entre ellos dos. El nombre de estos dos era Lamas y Pereira. Pereira tenía más personalidad, hablaba más, y Lamas en cambio era más reservado y un poco más flemático. También supo que los 3 iban a Marsella, así que cuando paró el barco en Brasil, estuvo bien atento para que ni uno se bajara, y efectivamente ni uno se bajó, confirmando el destino de ellos, aparentemente. También eh, empezó a hacer comentarios del barco por si alguno entendía más así y sabía que y podía dar indicios de que era un marinero, pero todos hacían comentarios bastante básicos, así que no sabía el protagonista quién podría ser un verdadero marinero. Además hacía mucho frío y todos andaban con camisa larga, y en un momento, un día de más calor, él mismo se quitó, se fue como manga corta, ¿no? Para dar el ejemplo, pero todos los demás andaban con la camisa simplemente remangada sin dejar ver aquí la zona del bíceps, porque él quería obviamente ver esto para ver quién de los dos tenía un tatuaje. El nombre del argentino más viejo, que también no lo mencioné, era Ferro, para que lo consideren. Y entre Pereira y el protagonista hay una guerra que se va poco a poco, bueno, una especie de guerra, ¿no? Poco a poco desarrollando por la Petrona. La Petrona era una mucama ahí del barco que primero tiene una relación sentimental con el protagonista, y poco a poco lo va dejando y se va yendo con Pereira. Entonces, pero eso vamos a ir desconfiándolo. Al comienzo ambos están como muy locos por ella, ¿no? Entonces, ese mismo día, el protagonista logra que se vaya la Petrona a su camarote, y obviamente ahí tener relaciones, y le hace una apuesta, que se vaya un día a liarse con Pereira y así le pueda ver si tiene un tatuaje. Obviamente no le dice el motivo, sino que por una apuesta o etcétera, pero de esta forma para descartar o no a Pereira.
Después de tener esta relación, la Petrona con Pereira vuelve al camarote del protagonista diciéndole que efectivamente no había nada en el brazo de Pereira, que tuvo mucho tiempo para mirárselo. Así que el protagonista tiene un solo pensamiento, que el asesino es Lamas, que era el que mejor le había caído de hecho a él, porque se franqueaba bastante con él y le contaba de su vida, que iba a ir a Francia a unas cosas de la embajada, algo así que no le prestó mucha atención. Entonces esa misma noche en la cena no le quitaba el ojo a Lamas pensando en que él era el asesino de su amigo. Sin embargo, tampoco descartaba totalmente a Pereira, porque normalmente Pereira hablaba mucho de la Petrona y esa noche en la cena no habló mucho y además la Petrona también le podría estar mintiendo. Por lo tanto, se quedó vigilándolo con la posibilidad de que también él fuera el asesino y vio que esa misma noche además la Petrona se iba de vuelta al camarote de Pereira. A la siguiente mañana el protagonista acorrala a la Petrona preguntándole por qué no había vuelto con él y ella le dice que no porque le estaban, obviamente como era mucama, que la estaban vigilando y no podía hacer estas cosas porque la podían echar, etcétera. Y obviamente el protagonista sabía que le estaban mintiendo porque había ido a la cama de Pereira. Entonces, eh, perdón, y más encima esa misma noche vuelve donde Pereira y esto obviamente enfada bastante al protagonista. Por su parte, el viejo Ferro iba a Francia a ver a su hija que se había casado y había tenido hijos, entonces a ver a sus nietos que no los conocía. Y bueno, él también, el protagonista habló con él para también descartarlo totalmente, aunque ya sabía hace rato que él no era. Para asegurarse totalmente de la inocencia de Pereira, el protagonista de nuevo corre a la gallega, a la galleguita, para preguntarle de nuevo si no le había visto ni un tatuaje a Pereira y ella le dice que sí, que no se preocupe, que no tiene nada y ya lo encontraba un poco raro que se preocupara tanto por esto, pero bueno, así el protagonista se cerciora al 100%. Y bueno, sí, sí, él había dentro del barco hasta la víspera de llegar a Marsella, en donde el protagonista invita a Pereira a su camarote a tomar un trago de caña para celebrar y despedirse. Sin embargo, ahí, cuando entran, él le cierra la puerta con llave, saca una navaja y lo mata. Posteriormente, tira el cuchillo al agua y se cerciora de que no tenga el tatuaje en el hombro, porque él mismo le levanta la camisa. Sin embargo, no se menciona si está o no, aunque se asume que obviamente que no está. Con esto se sabía que Lamas era el asesino, así que él sube a borda, ve a Lamas, le dice algunas cosas al oído y dice textualmente aquí en el cuento: secreto por secreto, los dos cumplimos. De él nunca supe nada más después de que me acomodó dentro de su amigo Franchute, es decir, llegar a Marsella. Lamas le presentó a sus amigos y después dice: a los 3 años ya pude volver, me tenía ganas de ver de nuevo Buenos Aires. Entonces al final nunca mató a Lamas, que era el verdadero asesino aparentemente de su amigo. Es más, lo presentó con sus amigos y todo. Pero hay algo ahí que no se menciona en el cuento, que es esa clave, secreto por secreto, los dos cumplimos. Que obviamente el, el protagonista no decía que él era el asesino y Lamas por ende no decía otra cosa, secreto, que podía perjudicar al protagonista, que quizás fuera la muerte de Pereira. Y de esta forma termina este cuento llamado El Móvil de Julio Cortázar. Sin embargo, al comienzo del libro se cita Julio Cortázar dice lo siguiente: a lo mejor era cierto que Montes lo había faltado a una mujer y que el macho se lo cobró con interés, es decir, que Montes tenía a un amante y obviamente el verdadero marido de esta amante era Lamas. Entonces este quizás que sea el motivo del asesinato cometido por Lamas hacia Montes. Y como el mismo protagonista había experimentado también un triángulo amoroso entre él, la Petrona y Pereira, quizás que comprendió el asesinato hecho por Lamas, porque él igual se vio forzado a asesinar a Pereira también por celos hacia la Petrona, que no le correspondía. Entonces de esta forma lo entiende mejor después de sus propias vivencias y lo deja en libertad.